Al doctor Sebastián López, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que decidió la Corte Constitucional, que se lo veía venir. El gobierno de Daniel Noboa presentó un total de 20 preguntas. El resultado final es que 9 preguntas presentadas por Daniel Noboa no fueron aprobadas por la Corte Constitucional. Se había advertido, se había quitado ya una de este primer bloque de preguntas tras una sui generis consulta de la jueza al presidente de la República, que le dio una oportunidad para analizar el tema y a lo mejor tomar una mejor decisión. Al fin se las negó. Por otra parte, 10 preguntas de la consulta popular de una segunda tanda pasaron el filtro de la Corte Constitucional, que aprueba 6 preguntas para una consulta y 4 para enmienda de la Constitución. ¿Cómo ha visto usted este proceso? Muy buenos días, querido Gustavo. Yo creo que usted lo advierte bien y creo que lo hemos hecho también quienes de alguna manera hemos hecho alguna opinión pública en torno al rol de la Corte Constitucional y la anunciada consulta popular del gobierno. Y digo esto porque ya se advirtió en su momento que respecto del primer paquete de preguntas, para diferenciarle en estos dos grandes bloques, las primeras 10 preguntas que fueron enviadas y las segundas 10 preguntas, ya se advirtió en su momento, decíamos, que muchas obedecen a reformas de carácter legislativo, hay otras que ya se encontraban tramitadas en vía reforma parcial a la Constitución, que tendremos que pronunciarnos inclusive a través de un referéndum respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas, y lo que ha hecho la Corte es efectivamente ratificar aquello. Fíjense que en el primer paquete de preguntas superan simplemente el control de constitucionalidad, aquello que de alguna manera era previsible, ¿no? El tema del control de armas, el tema de que se incrementen ciertos delitos, el tema de que las personas privadas de la libertad cumplan con la totalidad de la pena, es decir, estas son las que han superado el control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Que eso es lo más importante. Lo que usted bien lo ha anunciado, estimado Gustavo. La Corte lo que ha hecho en este primer momento es calificar cuál de las vías corresponde, sobre todo en relación con el segundo paquete de preguntas. Es decir, si corresponden vía enmienda o si corresponden vía reforma parcial a la Constitución. Y eso ya lo ha hecho la Corte Constitucional. Efectivamente, parece ser que el Ejecutivo ha reprobado en esta iniciativa de consulta popular, porque es que la Corte Constitucional le ha tirado las orejas al presidente de la República en alguna de sus iniciativas. Pero es que es lamentable también que la Corte, vamos a utilizar esta expresión, le pretendió dar una mano al presidente cuando le dijo: ¿está usted seguro de que deben pasar al control de constitucionalidad estas preguntas? Y el presidente había dicho: me mantengo en el primer pliego de preguntas, la única que retiro es el tema de los casinos. Y claro, naturalmente la Corte le ha dicho: superan simplemente estas que ya fueron anunciadas y las otras no superan un control de constitucionalidad. Decía yo hace un momento, ¿qué es lo que corresponde ahora? Bueno, una vez que se ha definido la vía, es decir, el control formal de constitucionalidad, la Corte ahora sí pasará a ver cómo los considerandos se relacionan con el texto de la pregunta, si el texto de la pregunta utiliza un lenguaje valorativamente neutro, si se pregunta un solo hecho por pregunta. Es decir, ahora viene un segundo momento del control de constitucionalidad y es posible que en este segundo momento de control de constitucionalidad algunas no la superen. De manera que yo creo que mucha ha sido la expectativa, pero a la final la Corte Constitucional le ha puesto un toque también a esta iniciativa del presidente de la República. En el primer bloque de preguntas, que en definitiva ha quedado todo afuera, ¿cómo califica usted el tipo de errores que cometió el equipo de legislación del gobierno en cuanto a errores de forma y de fondo de lo que se presentó? Bueno, yo calificaría esto como, primero, una irresponsabilidad tamaña, porque es que no ha existido la seriedad del equipo jurídico del presidente de la República. Hay muchas que ya se encontraban implementándose, repito, el tema de la reforma parcial a la Constitución, esto y la intervención de las Fuerzas Armadas, esto ya estaba implementándose y la Corte lo vuelve a insistir ahora en su dictamen de control de constitucionalidad. Me parece ser que hay descuido
hay poca responsabilidad y poca seriedad. Pero además también esto muestra y evidencia el desconocimiento del equipo jurídico del presidente de la República. Ya definitivamente se ha ratificado el criterio de que las consultas populares, en el caso ecuatoriano, son utilizadas más bien como un mecanismo de aprobación o no de la gestión del presidente de turno. Pero es que no podemos tolerar que se nos pregunten estas cuestiones cuando ya muchas de ellas se encuentran en cuerpos normativos, otras obedecen a reformas legislativas que son las que ha habilitado la Corte Constitucional y otras son algunas que ya están tramitándose a través de la reforma parcial. Es decir, mucha irresponsabilidad con un mecanismo tan delicado como es la consulta popular, un mecanismo de democracia directa, siempre importante, pero para los temas más sensibles no se puede distraer la atención de los temas más preocupantes a través de una consulta popular, muchas de ellas innecesarias, ¿no? Y en la segunda tanda se vuelve a fallar. Entendemos que esta segunda tanda fue precedida de una enorme crítica generalizada que hicieron constitucionalistas en el país, también sectores políticos, y vino la segunda tanda elaborada por el Ministerio de Gobierno, que redactó el segundo paquete de preguntas. Estas en todo caso pueden ser aprobadas, pero aún no han sido aprobadas. En la elaboración y entrega y promoción pública de este paquete jugó un papel importante el social cristiano Esteban Torres, quien es subsecretario ahora en el Ministerio de Gobierno, y vamos a ver qué es lo que sucede con esto. En todo caso, se ha criticado también a este segundo paquete en el sentido de que las preguntas estaban mal redactadas y que los anexos, para quienes los leen y lo estudian, también se encuentran con muchísimos problemas y los considerandos no han sido redactados de la mejor manera. Efectivamente, así es, una serie de contradicciones nuevamente en el tema de los considerandos respecto de las preguntas. Ya va a ver usted, querido Gustavo, cómo la Corte Constitucional va a advertir en algunas preguntas que no se utiliza un lenguaje valorativamente neutro. Los considerandos no se adaptan al texto de la pregunta. En el segundo paquete de preguntas, la Corte ha dicho algunas corresponden a plebiscito y otras corresponden al referéndum, es decir, reforma parcial a la Constitución. Respecto del segundo paquete de preguntas, fíjese usted, querido Gustavo, y para todos quienes nos escuchan, se caen las preguntas relativas a la minería ilegal, se cae la pregunta relativa al tema de los indultos, porque es que no se tenía presente que unas consideraciones mínimas de lo que supone un proceso penal y las facultades para el indulto. Se cae la pregunta relativa a la justicia especializada de las Fuerzas Armadas, desconociendo que la Constitución ya establece el principio de unidad jurisdiccional, es decir, un desconocimiento absoluto. Se cae el tema relativo a la ley de extinción de dominio. Se cae el tema relativo a la posibilidad de que el presidente pueda ampliar sus facultades de iniciativa legislativa para las leyes económicas urgentes. Es decir, y la Corte Constitucional sí que ha sido severa en alguna de ellas, por mostrarle un ejemplo. Respecto de aquella pregunta que no supera el control, me estoy refiriendo al segundo bloque de preguntas, en donde el presidente le consulta y dice, ¿es posible que el presidente de la República pueda ampliar sus facultades y pueda tener una iniciativa legislativa más amplia para enviar proyectos de ley económica urgente en diferentes materias? La Corte le ha dicho no, porque eso es robustecer el carácter hiperpresidencial. Esto genera un desequilibrio en las funciones. Y fíjese la ligereza, querido Gustavo, con la cual se ha tomado esta consulta popular. Además, un gasto innecesario de recursos. Yo decía en algunas entrevistas hace un tiempo atrás, si el presidente contaba con un acuerdo legislativo, con un pacto a nivel de la Asamblea Nacional, además se decía un pacto programático para el tratamiento de las cuestiones más importantes, pues este era el órgano propio para la discusión de algunas leyes, como son las que han pasado ahora en el primer bloque de preguntas, incremento de ciertos tipos de delitos, el comiso de las armas por parte de la fuerza pública, es decir, un gasto innecesario, una irresponsabilidad tamaña del presidente de la República. Yo creo que más bien con un cálculo electorero ya esta consulta popular, porque dicho sea de paso, querido Gustavo, ya entramos casi que en periodo de propaganda electoral, ¿no? En poco tiempo estaremos ya pensando en una nueva elección y me parece ser que con ese fin se ha planteado la consulta popular. Así es, exactamente, usted ha tocado uno de los puntos, es este tema de político que tiene que ver con la consulta popular y que está en un momento que favorece al presidente
Noboa pues tiene una imagen positiva. En esta semana hemos dado a conocer encuestas en las cuales en Comunicaliza un 80% de los ecuatorianos califica como bien o muy bien al presidente de la República. En otra encuesta de Ipsos un 65% tenía una opinión positiva sobre lo que viene haciendo el presidente de la República, lo cual en una consulta que por lo general se lo toma también como una especie de termómetro de aceptación o no del régimen que lo propone, Noboa tendría la posibilidad de que se apruebe, pero el tiempo corre. Uno de los objetivos que le había obligado a tomar una cronología, a ponerse metas cronológicas, esto es, a más tardar la consulta popular para la primera semana de marzo, era también el hecho de que esa otra pregunta sobre la acción de las Fuerzas Armadas tiene un plazo perentorio y el gobierno está haciendo lo que puede para tratar de, en una sola consulta popular, considerando los altos costos que esto tiene, evacuar todos estos temas. Ahora, la Corte Constitucional decidió el día de ayer, entre otras cosas, tomarse 20 días más para dar forma a esas 4 preguntas. Efectivamente, Gustavo, lo que corresponde ahora es nuevamente analizar esta segunda parte del control de constitucionalidad. Ya advertíamos en su momento, querido Gustavo, cuando el presidente de la República apenas se posesionaba y decía, uno de los primeros planes es poner a conocimiento a la ciudadanía esta consulta popular. Ya decíamos que esto tomará algún tiempo. Hay quienes inclusive decían, no, es que algunos analistas están equivocados. Fíjese usted que ya vamos para el mes de febrero, viene un segundo momento del control de constitucionalidad. Luego tendrá el Consejo Nacional Electoral 60 días para convocar a consulta popular. Esta tendrá que coincidir, esperemos, con la reforma parcial a la Constitución que se tramita respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas. Dicho sea de paso, algo que ya estaba en curso y que insistentemente el presidente pretendía que se consulte. Es decir, estamos hablando no solo de tiempos dilatados, querido Gustavo, sino también de ingentes cantidades de recursos para cuestiones que podían ser unas sustanciadas en la Asamblea Nacional, otras que no han superado el control de constitucionalidad y otras que aún esperan un nuevo filtro de valoración, análisis y control de la Corte. Es decir, esto ratifica ¿qué, Gustavo? Que el presidente de la República lo que le ha interesado es simplemente aumentar los índices de popularidad respecto de su gestión como presidente de la República y a esto aunado, fíjese usted lo que la Corte Constitucional también ya ha dicho hace nada respecto de la constitucionalidad de los acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y el caso ecuatoriano. Además, acá la Corte Constitucional, yo creo que la Corte nos queda debiendo, me estoy refiriendo al tema de los acuerdos de alianzas políticas y militares, yo creo que la Corte nos queda debiendo la definición de esto de alianza militar. Aparece una Corte dividida con algunos votos salvados, otros votos de mayoría, y voy a ser claro acá en su programa, querido Gustavo, aun cuando hubiésemos querido o hubiese sido necesario desde algún punto de vista esta colaboración internacional, porque así creemos algunos que era necesario alguna colaboración internacional, la Corte Constitucional casi que acá le ha ayudado al presidente de la República de alguna manera, porque es que la Corte nos queda debiendo, decía yo, definir qué es esto de alianza política militar y si se requería o no aprobación parlamentaria. Ya la Corte, refiriéndome al tema de los tratados internacionales y acuerdos militares, ya le ha dicho que no requiere aprobación parlamentaria, que puede ratificarlo directamente, y todo esto va abonando, digamos, a esta imagen de un presidente ya nuevamente candidato, diría yo, de cara a unas próximas elecciones. Bien, esto nos lleva también a otra de las polémicas propuestas del presidente Noboa, esa moratoria sobre el cierre de la explotación del bloque 49 del Yasuní. Contradictorio cuando el presidente, al tiempo de proponer otra consulta de la cual acabamos de hablar, ese mecanismo de democracia directa, pretende paralelamente manipular la decisión tomada en la consulta popular del Yasuní realizada hace menos de un año. Hoy escuchábamos un debate en el programa Decisiones de esta emisora, en el cual alguno de los expertos que participaba allí señalaba además que el Código Ambiental, me parece que mencionaba, no admite retrocesos en una decisión como la que se tomó con respecto a la Yasuní.
¿Cómo ve usted esta otra situación? Eh, Querido Gustavo, yo comprendo perfectamente, algunos queridísimos colegas me han escrito y me han dicho, pero es que, ¿cómo se financia el Estado? ¿De dónde salen los recursos? Y yo comprendo esa preocupación, yo comprendo que son momentos difíciles para el Estado ecuatoriano, que tenemos una carta constitucional con derechos extensos, un documento constitucional con muchos derechos insatisfechos, y esto también tiene que ver con una cuestión de financiamiento del Estado. Y claro, frente a eso el Yasuní era una alternativa desde la Carta del Gobierno, pero ya la Corte Constitucional en su momento aprobó para que se consultase al pueblo ecuatoriano si es que debía o no seguir operando el bloque 43. Lo que dijo el pueblo ecuatoriano en su momento es, además con un pronunciamiento popular mayoritario, en más del casi el 60%, había dicho que no, que debe dejar de operar y naturalmente, acorde con el dictamen de la Corte Constitucional, tenía que existir un retiro progresivo y un desmontaje de toda la infraestructura respecto de la explotación del bloque 43. Hoy por hoy, ya el presidente de la República digamos, plantea otra cuestión. Lo que dice es, vamos a pensarnos en una moratoria. Y aquí hay que ser absolutamente claros y leales con la población y con el pronunciamiento popular. No hay esta suerte de moratoria. Yo creo que esto, acá es una suerte de engaño de lo que ha dicho el presidente de la República. No existe esto de la moratoria. Y también he visto con mucha preocupación, querido Gustavo, que algunos colegas dicen, bueno, es que esto se soluciona con una solicitud del presidente de la República a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional module su dictamen y le dé un plazo adicional al presidente de la República. No, es que esto no es posible. Acá yo decía en mi red social X, decía, lo que pasa es que se le está metiendo en camisa de 11 varas a la Corte, porque se le está pidiendo que module un dictamen frente a un pronunciamiento popular inexistente, y eso es imposible, porque se le está pidiendo en sumas cuentas que la Corte Constitucional usurpe la voluntad popular mayoritaria del pueblo, que le ha dicho no más a la explotación del Yasuní. De manera que, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, hay quienes han dicho, lo único que nos queda es volver a consultar, pero esto también vendría a ser una suerte de sabotaje a la voluntad popular, porque es que ni siquiera se ha puesto en marcha el pronunciamiento popular, porque es que no se ha desmontado nada, es decir, no se ha hecho efectivo ese pronunciamiento popular, pero ya nuevamente se está pensando en una nueva consulta. Además, permítame añadir, con toda la historia que tiene esta consulta popular, que se la gestionó hace una década, el gobierno anterior de Correa burló la posición de unos 700.000 ecuatorianos, en su mayoría jóvenes, que habían impulsado esa consulta. Pero es que yo hago un llamado a quienes nos escuchan, digo, ¿y no les parece esto alarmante y llamativo que luego de haber impulsado 10 años, podemos estar de acuerdo o no con esto, pero la Corte Constitucional emite un dictamen favorable, existe un pronunciamiento ciudadano que ni siquiera se lo ha implementado, pero ya se piensa nuevamente en una nueva consulta popular para dejarse en efecto? Ese es el nivel de discusión que tenemos en la política ecuatoriana, fíjese usted. Entonces, claro, ahora en una suerte de, bueno, como no me es favorable el pronunciamiento popular, ya me pienso en una nueva consulta popular. Y esta recurrencia casi obsesiva a las consultas populares para tratar de solucionar los temas más importantes dan cuenta de la precaria discusión pública que tenemos en el caso ecuatoriano, por unos casos pretendiendo que la Corte se imponga el pronunciamiento popular y en otros casos también saboteando esta voluntad popular que ni siquiera se ha puesto en marcha a partir del pronunciamiento y del costo que supuso en términos de tiempo, de organización, para poner en marcha esta consulta y de aprobación en la Corte. Comprendo perfectamente la preocupación de la satisfacción de los derechos, del tema del financiamiento público, comprendo perfectamente, pero habrá que estudiar y analizar otras vías. No podemos caer en este simplismo de nuevamente que es que como acá la consulta popular nos va a permitir, los tiempos han cambiado, tenemos que consultarle nuevamente. Fíjese usted el nivel y la calidad de discusión pública que tenemos en este país. En lo poco que entendemos de derecho constitucional, sabemos, doctor López, que las decisiones, las sentencias que tome la Corte Constitucional son irrebatibles. Ahora, dentro de todo este tema de la consulta del Yasuní, la Corte determinó también que la petrolera estatal Petroecuador, a cargo de este campo, tiene un año para desmontar la infraestructura del área petrolera, y esto se cumple ya en agosto del 2024. Ha recorrido ya un 60% aproximadamente de este plazo. El gobierno de Guillermo Lasso decidió no mover un dedo y dejó esto para el próximo gobierno, y ahora
vemos lo que está pasando. ¿Qué puede suceder con esto si es que no se cumple con esta parte de la sentencia? Bueno, vamos con dos cuestiones centrales que tiene su inquietud. La primera, las decisiones de la Corte son inamovibles. Bueno, las decisiones de la Corte son inapelables y son de última instancia. Sin embargo, hay ciertos ámbitos de las decisiones de la Corte que pueden ser moduladas, pero no en el caso concreto, como lamentablemente he escuchado a algunos colegas que dicen, esto se soluciona pidiéndole a la Corte que module. ¿Qué es module? Que modifique en ciertos momentos de ejecución su dictamen. Y esto no es posible en este caso puntual, a pesar de que la doctrina lo reconoce, a pesar de que la ley reconoce esta facultad para la Corte, pero en este caso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque acá está mediado por un pronunciamiento popular. Estando mediado por un pronunciamiento popular, no cabe que la Corte, de manera unilateral, perdón, module su dictamen cuando ya ha existido un pronunciamiento popular. No cabe este mal llamado efecto de la modulación de las sentencias que algunos analistas lo han dicho y dice, bueno, esto pidámosle a la Corte que module y con esto nos alcanzamos con una moratoria y punto, se arregla el problema. No, es que acá no cabe la modulación, aun cuando, repito, esta modulación sea reconocida en la doctrina, en la propia jurisprudencia y en la legislación ecuatoriana, por un lado. Por otro lado, es lamentable que el presidente Lasso no haya hecho nada para poner en marcha este pronunciamiento popular y hoy por hoy lo que se está esperando es que transcurra el tiempo y muy poco se hará al respecto. Se está pensando más bien en que la salida podría ser una nueva consulta popular y decía, esto es sabotear la voluntad popular mayoritaria y vivir en esta recurrencia obsesiva de las consultas populares como el mecanismo mágico de solución de los problemas. Yo creo que habría que enfocarse en otros mecanismos de solución. Yo creo que el presidente debería seriamente y de manera responsable preocuparse en otros mecanismos de solución. El tema de los subsidios, los expertos ya lo han hablado. Yo creo que habría que explorar otros mecanismos, pero no esta recurrencia obsesiva de una consulta sobre una consulta, porque esto ya no me conviene, o vamos a la Corte y pidámosle a la Corte que haga lo que sea. Yo creo que hay que tener mucha más tranquilidad, mesura y sobre todo criterio para poder opinar, para poder discutir con tranquilidad estos temas. Para finalizar, doctor López, explíquenos el poder que tiene una consulta popular, este mecanismo de democracia directa que incluso entendemos en determinado análisis tiene prioridad por encima de la Constitución. Y de paso también quisiéramos un brevísimo análisis sobre esa otra consulta puesta en entredicho, la consulta de Cuenca, relacionada con la prohibición de minería en zonas de recarga hídrica. Yo creo que acá lo que vivimos es una suerte de contradicción de parte de los poderes públicos, porque por un lado, con toda una parafernalia de la democracia directa, se dice acudamos a la consulta popular, pero por otro lado, cuando le es desfavorable a los intereses del gobierno de turno, no me estoy refiriendo a este gobierno, sino en general, bueno, simplemente no implemento, es decir, recurro al principio de la voluntad democrática mayoritaria expresada en el pueblo, pero por otro lado no cumplo si es que no me conviene o no me es favorable. Fíjese esto lo perverso que resulta ser. La consulta popular es un mecanismo de democracia directa establecida y reconocida en el texto constitucional. No es que la consulta popular esté sobre la Constitución, lo que pasa es que la voluntad popular mayoritaria se encuentra objetivada de alguna manera en el texto constitucional y es el texto constitucional objetivado a partir de esa voluntad popular el que establece estos mecanismos como es la consulta popular. Pero este mecanismo, en el caso ecuatoriano, no ha sido implementado, digamos, con el mayor criterio, con la mayor responsabilidad. La consulta popular en el caso ecuatoriano y en algunos casos latinoamericanos es utilizada como un mecanismo, decíamos hace un momento, no es algo que lo diga ahora, lo he dicho varias veces, como un mecanismo de ratificación o no de la gestión del gobierno de turno. Acá no se toma en serio una consulta popular. ¿Para qué debería servir una consulta popular? Para poner en marcha un mecanismo de discusión y deliberación profundo sobre los temas más sensibles de los ecuatorianos. Es decir, procurar un debate informado, un debate ampliado respecto de los temas más sensibles, pero eso no sucede acá. Acá se me ocurre que como gobierno, repito, no me estoy refiriendo al gobierno de Noboa, sino en general a los gobiernos, se me ocurre que esto
podría ser resuelto a través de consulta popular, y lo que utilizamos es manoseamos la institución para digamos, de alguna manera volverla una institución populista o plebiscitaria, digamos. Y por lo tanto no despliega todo ese potencial epistémico que debería tener una consulta popular dentro de un sistema. De manera que se ha trastocado la institución y ciertamente se desconoce, paradójicamente se recurre al mecanismo de la consulta popular, se recurre a la voluntad popular mayoritaria del pueblo, pero cuando el resultado no me gusta, simplemente la desconozco o ya me pienso en una nueva consulta popular. Esto naturalmente que es lamentable y esto enriquece la discusión. Estos espacios, querido Gustavo, son los que favorecen y enriquecen y robustecen la discusión pública, que es lo que deberíamos tener a tono con una consulta popular del mayor calado e importancia que se plantea. Las cosas no se solucionan consulta tras consulta y eso sin duda es cuestionable. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor López. Muchísimas gracias a ustedes esta mañana, querido Gustavo, y a su programa. Declaraciones del doctor Sebastián López, académico de la Universidad de La Suay, experto en Derecho Constitucional. Son